¿qué tal? Mucho gusto. Nuevamente bienvenidos. Vamos a hablar entonces del tema que a manera introductoria presentábamos al inicio de este material. Y es que Francisco Mora, un gran neurocientífico reconocido, nos habla sobre lo estudiado hasta ahora en el campo de las neurociencias. Y él nos indica que no es justo que hoy en día no se conozca cómo aprendan los estudiantes, teniendo en cuenta mucha información sobre el estudio de las neurociencias, es decir, cómo el cerebro aprende, cómo se desarrolla ese aprendizaje en los estudiantes. Y entonces él enmarca esta parte que no es justo que los docentes, teniendo acceso tal vez a la información por medio del Internet, por medio de las tecnologías, pues todavía se desconozca cómo es el aprendizaje desde los estudiantes. Y bueno, pues este material tiene como finalidad poder plantear la contribución que hace la neurodidáctica y el uso de las tecnologías, cómo aprovechar esos recursos para crear un proceso de formación diferente. Lo que nos dice la neurodidáctica es una nueva forma de enseñar. Esto que debemos de manejar hoy en día en el campo educativo. Como bien sabemos que la pandemia o el coronavirus COVID-19 pues vino a transformar de alguna manera el proceso de enseñanza, el proceso educativo. Y esto tomándolo como ventaja puede beneficiarnos accesando a la buena información o accesando a, al uso adecuado de varios recursos digitales, que es lo que vamos a hablar en este material. Muy bien, continuando con el análisis del contenido de la neurodidáctica, ahora vamos a ver, luego de analizar las implicaciones que tienen las TICs dentro del proceso de la neurodidáctica o la nueva forma de enseñar, vamos a ver algunas ventajas y desventajas que algunos autores nos indican con base al estudio que han realizado. Y es que acá, por ejemplo, vamos a ver una de las primeras ventajas que tienen las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación dentro del proceso de aprendizaje o la enseñanza. Y acá nos indica que desde el punto de vista de la neurodidáctica, las TICs nos dan mejor o mejoran el procesamiento de la información en el aprendizaje. Y es interesante ver acá cómo, por ejemplo, el uso de la tecnología nos ayudan a retener mejor la información por medio del uso de palabras e imágenes. Esto nos lo indica Mayer, que hace un estudio sobre la implicación o las ventajas que tienen las tecnologías dentro del proceso de la enseñanza. Vamos a ver otra de las ventajas que tienen acá las tecnologías. Por ejemplo, nos dicen que contribuyen a un mejor diseño de materiales tecnológicos. Las TICs nos apoyan en este sentido en contar con materiales tecnológicos y acá tenemos un autor que en este caso es Carballo y Portero. La eficiencia y la estabilidad de estas conexiones sinápticas. Dice que el uso de las tecnologías ayudan a establecer varias conexiones sinápticas, que es lo que indicábamos anteriormente, que es cómo se hace el análisis de la implicación de la neurodidáctica, vista desde la neurociencia, que lo que trata de hacer es estudiar el aprendizaje
o cómo aprende el cerebro, cómo se desarrolla ese aprendizaje desde el cerebro. Otra de las ventajas, o más bien aquí nos hacen referencia de lo que es la neurociencia y la neurodidáctica, e indican que la neurociencia y la neurodidáctica nos dan pistas para formalizar una enseñanza de calidad. Interesante acá cómo se describe esta ventaja. Que motive las emociones del estudiante. Y entonces acá esta parte, emociones, donde prácticamente es lo que buscamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que el estudiante se encuentre motivado, que se encuentre emocionado al querer recibir un curso, al querer recibir el desarrollo de un contenido. Y entonces la neurociencia y neurodidáctica dice que nos dan pistas para formalizar una enseñanza de calidad, nos dan recursos, nos dan ideas por medio de un video, una presentación, una infografía, que más adelante vamos a ver esa descripción. Muy bien. Tenemos acá también otro de las ventajas y nos indica acá que facilita el proceso educativo. Las TICs pueden ofrecer con facilidad y flexibilidad diferentes versiones de los contenidos. Esto es interesante. Como, por ejemplo, tenemos una diversidad de contenidos. En el Internet podemos buscar alguna información, por ejemplo, sobre neurodidáctica y nos van a aparecer varias páginas, nos van a aparecer varios materiales que nos den o que nos dan esta descripción. Y precisamente eso es una de las ventajas que tenemos respecto a lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Al igual, pues también tenemos lo que es algunas desventajas que están muy bien fundamentadas. Y acá, por ejemplo, vemos la primera que nos presenta Goleman. Y él nos dice que los jóvenes o los estudiantes se encuentran más desconectados de sus semejantes. Esta parte es interesante porque acá lo que hace este estudio del autor Goleman es analizar esa relación social que las tecnologías nos van limitando, donde los jóvenes, los estudiantes, pues se centran más en estar en la tablet, en la computadora, en el teléfono, y entonces se va perdiendo esa conexión social, esa interacción social con sus semejantes, con sus, en este caso, con sus familias, ya que las clases hoy en día se están desarrollando de manera virtual, en algunos casos híbrida, ¿verdad? Que es presencial y virtual. Y entonces es una de las ventajas que nos plantea acá el autor Goleman. Muy interesante esta parte, ¿verdad? Que debemos de analizar. Otro de las desventajas es el riesgo de emociones planas. Este sentido de emociones planas nos indica que de alguna manera estar bastante tiempo ante algún dispositivo, una computadora, una tablet, un teléfono, pues nuestro cerebro se va moldeando de igual manera, sin que nosotros nos demos cuenta. Y entonces la afectividad como personas pues se va transformando. A veces ya no mostramos una emoción de alegría, de felicidad o alguna característica que
que relacionen las emociones con nuestros seres queridos. Pues quizá nos dé lo mismo, nos dé igual que cuando estemos, por ejemplo, trabajando dentro de la computadora, de la tablet o el teléfono, pues nos están hablando y pues a veces como que nuestra atención está centrado en lo que estamos viendo y no en lo que escuchamos de las demás personas. Entonces, la emoción se convierte en algo plano, como que en algo indiferente, ¿verdad? Que la persona se vuelva indiferente ante la situación que tenga a su alrededor de sus seres queridos o de las personas. Entonces acá una de las desventajas que nos muestra el estudio desde la neurodidáctica, la implicación de las TICs es eso, ¿verdad? De las emociones planas. También nos indica una inversión escolar, dice acá, bajo la perspectiva de Carr y Watson, es decir, tienen una fuerte capacidad multimedia. También acá vemos otra desventaja que es la pérdida de la concentración. Carr y Watson nos indican que el uso de las tecnologías nos dan como una fuerte capacidad en el desarrollo de la multitarea, que podemos estar en una aplicación haciendo eh, alguna actividad en algún dispositivo o en alguna página o en algún documento y podemos estar haciendo otra actividad a la misma vez dentro de la misma computadora. Por ejemplo, tenemos habilitada el WhatsApp, tenemos habilitada el Facebook, tenemos habilitada YouTube viendo algún video o escuchando alguna música. Y entonces esta capacidad se desarrolla como la capacidad multitarea, pero nos indican que de alguna manera también la concentración se, se va limitando. Es poco común ver que cuando uno trabaja en la computadora, pues tenga habilitada solo una pestaña. Nos damos cuenta de que aparecen 3, 4, 5 pestañas habilitadas y pues a eso se refiere la multitarea, que estamos haciendo una actividad en alguna pestaña y otra en la siguiente y así, ¿verdad? Entonces, esta es una de las desventajas que estos autores nos indican. Y pues una última desventaja pues es la dependencia. Muchos estudiantes hoy en día pues dependen más del celular, de la tablet, de la computadora y es lo que enmarcábamos con anterioridad, el desarrollo de la emoción plana, ¿verdad? Que nos volvemos indiferente a las emociones de los demás y el riesgo peligro pues es volverse indiferente a las propias emociones. Y entonces ya estamos sujetos más con el uso de la tecnología, de los recursos tecnológicos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos nuestro celular y pues no está conectado al internet? Pues estamos como ansiosos, estamos como queriendo saber si alguien envió algún mensaje o está pasando algo según las publicaciones en Facebook o algún correo. Y pues de alguna manera también esto se vuelve un poco consumismo. Es un punto muy particular que planteo en este análisis de la presentación de las desventajas. Cuando no se tienen, por ejemplo, los recursos como el internet, pues uno ya está buscando dónde conseguir wifi o ver cómo hacer para una recarga y entonces genera de cierta manera esa dependencia que pues muy bien se ha planteado y se ha visto en el uso de las tecnologías. Y bueno, pues con esto estamos analizando las ventajas y desventajas
desde la neurodidáctica, ¿verdad? Que implican también el uso de las TICs. Vamos a continuar viendo qué recursos digitales podemos utilizar ya en el campo docente para sacarle el mejor provecho, para tomar las ventajas como aspectos a favor de la educación y especialmente a favor del proceso de enseñanza. Muy bien, vamos a explicar entonces ya para finalizar este análisis de la neurodidáctica y implicadas en el uso de las TICs. Y pues acá tenemos una plataforma como lo es Symbol, que nos permite realizar un PLE que consiste en poder categorizar plataformas como recursos digitales para el aprovechamiento de las ventajas de la tecnología. Y entonces así poder hacer este análisis un poco más favorable al uso de las tecnologías. Como hemos visto anteriormente, pues tenemos desventajas en el uso de las tecnologías en el campo educativo o vistos desde la neuroeducación y neurodidáctica, pues acá lo que pretendemos es sacarle ese buen provecho. Y aquí el PLE lo que nos indica, pues, por ejemplo, tenemos plataformas que nos sirven para realizar algún webinar que prácticamente lo que pretende es plantear o presentar información, contenidos o conocimientos, debates, análisis desde ciertas aplicaciones como vemos aquí StreamYard, por ejemplo YouTube, Google Meet, Zoom, Facebook. Pues tenemos esta gama de información o de recursos digitales para poder hacer este tipo de actividades. Quizá próximamente pues se van a estar hablando de manera individual cómo utilizar estos recursos, pero acá lo que pretendemos es tener un panorama sobre la variedad de recursos digitales que se tienen para aprovechar precisamente ese uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza. También acá tenemos pizarras virtuales que son recursos digitales y acá precisamente estamos utilizando una pizarra virtual, ¿verdad? Que nos permite como desarrollar mejor la presentación, la explicación de los contenidos. Y pues acá, por ejemplo, vamos a hacer uso de esta pizarra PointFox, que nos permite, por ejemplo, enmarcar la información que queremos resaltar, que nos permite como señalar, por ejemplo, otra de las pizarras virtuales que es Jamboard, que prácticamente es desde Google, OpenBar, que tenemos acá, LaserPoint, que igual lo tenemos acá, OneNote, que es de Microsoft, y así podemos tener un sinfín de recursos digitales para ese buen proceso de enseñanza que nos pide la neurodidáctica. Cómo estimular la creatividad, cómo estimular la imaginación, la atención de nuestros estudiantes por medio del uso de estos recursos. También tenemos acá, por ejemplo, recursos digitales para realizar o para la realización de infografías, que igual podemos utilizar presentaciones. Por ejemplo, está la plataforma de Powtoon, de Infogram, de Banage, de Geniali.
de Canva, que es uno de los recursos que en mi caso pues me llaman la atención para poder realizar infografías o presentaciones. Y entonces esta gama de recursos digitales pues nos permiten ampliar de mejor manera, como lo decía, una de las ventajas eh, de la tecnología, que es diversificar el contenido, diversificar los recursos para que nuestros estudiantes pues se encuentren motivados, se encuentren ansiosos en querer aprender. Y finalmente tenemos acá, por ejemplo, recursos para la realización de videos. En este caso, pues estamos utilizando, por ejemplo, Filmora. También podemos utilizar YouTube. Por ejemplo, acá tenemos diferentes grabadores de video, Screencastify o Castify, que también nos permiten realizar este tipo de actividades para poderles apoyar, como lo decía, otra de las ventajas, perdón, de las TICs, apoyar a nuestros estudiantes con el feedback, con retroalimentación. Y estos materiales pues nos pueden servir, o estos recursos nos pueden servir para eso, ¿verdad? Para poder hacer ese proceso de retroalimentación de los contenidos. Y para finalizar este PLE, pues tenemos las evaluaciones. Las evaluaciones, como nos lo indica acá, por ejemplo, nos permiten realizar esa interacción de conocer el nivel de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y lo podemos hacer desde Kahoot, por ejemplo, está Socrative, está Classroom, que ahí podemos utilizar los formularios. Y pues acá tenemos un sinfín de herramientas que nos pueden contribuir a realizar ese proceso. Muy bien, pues estamos finalizando la presentación del contenido de la neurodidáctica y su implicación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Espero que este material pueda ser de utilidad y pues en una próxima estaríamos grabando quizá otros contenidos de mayor relevancia que hoy en día las neurociencias nos plantean, como lo dice el maestro Miguel Bravo, que la enseñanza debe de darse desde la necesidad del que aprende y no desde el interés del que enseña. Una gran connotación que nos presenta con este análisis y con esta reflexión pues vamos finalizando esta presentación. Agradecemos la atención para quienes nos hayan visto y pues que este proceso de información sea de relevancia e importante en el desarrollo de la docencia. Muchas gracias.